El mayor logro evolutivo, los insectos. Nos rodean silenciosos, viviendo en nuestro entorno, la mayor parte del tiempo pasando desapercibidos ante nuestros ojos. 3/4 partes de todo el reino animal está dominada por los bichos. Un número inimaginable. Entre nosotros, miles de millones de estos bellos seres vuelan, nadan, caminan o se arrastran sin que nos demos cuenta de su presencia. Su pequeño mundo hace que a menudo sean ignorados, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en nuestro planeta que estos animales no pasaban desapercibidos. Se trata de una historia arcaica, que es la conclusión de un cúmulo de maravillosas adaptaciones. Cada una más increíble que la anterior. ¿Cuál es la araña más grande que has visto? ¿Y si te encontraras con un animal así? Si te hubieras paseado por la superficie de la Tierra durante el período carbonífero, esto te podría haber sucedido. Al mencionar el gigantismo, frecuentemente se evocan a los colosales dinosaurios que deambulaban por nuestro planeta durante el Jurásico, hace 150 millones de años. No obstante, arañas, miriápodos, ciempiés e incluso escorpiones alcanzaron en su época dimensiones extraordinarias. Este fascinante proceso evolutivo se atribuye a las restricciones impuestas por el entorno natural. Pero, ¿cómo lograron insectos tan diminutos alcanzar tamaños tan vastos? ¿Y qué causó su extinción? Estimado aventurero, bienvenido. Hoy nos sumergimos en una asombrosa expedición al reino de los insectos, esos seres curiosos y asombrosos, y a sus gigantescos ancestros del período pérmico. Antes de sumergirnos en esta nueva travesía, considera apoyarnos, dándole like al vídeo y suscribiéndote para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Gracias y feliz viaje. Algunos de estos insectos voladores podían llegar a envergaduras de hasta 70 centímetros. También habitaban monstruos artrópodos gigantes, de más de 4 metros. Estas criaturas, que parecen salidas de una película de ciencia ficción, habitaban nuestra Tierra hace 350 millones de años. ¿Cuándo se hicieron los amos de nuestra Tierra estos insectos? ¿Y cómo se hicieron tan colosales? Todas las especies de insectos son artrópodos, con un caparazón llamado exoesqueleto y un cuerpo dividido en segmentos. Cada segmento tiene apéndices articulados. Los artrópodos son insectos, arañas, ciempiés y crustáceos. Sus cuerpos se dividen en 3 partes: abdomen, tórax y cabeza. En la cabeza están las antenas, los ojos y la boca. En el tórax hay 3 pares de patas y 2 pares de alas. El abdomen se divide en varios segmentos, no tiene apéndices y sus orificios genitales se abren en la parte final. En esta era, los crustáceos fueron los primeros en salir del agua. Los hexápodos necesitaron algunas adaptaciones más que estos últimos, y la más importante de estas adaptaciones fue sin duda sus alas. Hace aproximadamente 425 millones de años, poco tiempo después de que las plantas colonizaran la superficie terrestre, los primeros animales se atrevieron a emerger del entorno acuático para explorar la tierra firme. Estas primitivas criaturas segmentadas, ancestros de los actuales ciempiés, inicialmente se mantuvieron en las proximidades del agua. Con el tiempo, se atrevieron a incursionar entre los musgos, un entorno rico en humedad y nutrientes, gracias a los detritos vegetales y las esporas.
Dado que estos minúsculos miriápodos están adaptados a la vida acuática, se ven obligados a evolucionar. Para ello, desarrollan un exoesqueleto y un innovador método de respiración. Estos diminutos miriápodos poseen un sofisticado sistema de tubos respiratorios conocidos como tráqueas. Cada uno de estos tubos se extiende hacia el lateral del caparazón, ramificándose en una red cada vez más delicada que distribuye el oxígeno a los órganos y tejidos. Los crustáceos fueron los pioneros entre los ancestros de los hexápodos en aventurarse sobre la tierra firme. Una vez en este nuevo entorno, los hexápodos se diversificaron de sus parientes crustáceos, dando lugar a una serie de adaptaciones cada vez más asombrosas. El primer gran desafío que enfrentaron los insectos al abandonar el medio acuático fue la necesidad de superar la desecación y regular la concentración de sales en su fluido corporal para evitar la deshidratación. Esta notable resistencia a la pérdida de agua en los insectos ha sido posible gracias a diversas adaptaciones fisiológicas y morfológicas. Los insectos han desarrollado la capacidad de acumular agua en su cuerpo, la cual debe constituir al menos el 50% de su masa total. Como resultado, las larvas almacenan glucógeno, una sustancia que tiene la propiedad de retener agua, contribuyendo así a su hidratación. La capacidad de un insecto para almacenar agua en su cuerpo es directamente proporcional a la cantidad de glucógeno que posee. Dicha agua se localiza en la hemolinfa, que es el fluido análogo a nuestra sangre, aunque carece de función respiratoria. La hemolinfa ocupa una cavidad corporal en la que flotan los órganos, constituyendo así el principal depósito de agua extracelular. El agua, ausencia de agua. Los animales dependen cada vez más de la humedad y continúan su adaptación a la vida terrestre. Al mismo tiempo, las plantas también están experimentando cambios. Ahora que están fuera del agua y pueden moverse, los insectos necesitan alimentarse. Sus piezas bucales se han adaptado a lo largo de la evolución. Sin embargo, los primeros especímenes tenían piezas bucales primitivas que aplastaban el alimento. Un labio superior sujeta el alimento y en el suelo de la boca hay un saliente quitinoso. Debajo se encuentran los apéndices bucales, que incluyen mandíbulas trituradoras. En etapas posteriores, los insectos desarrollarán un aparato aplastador, lamedor, mordedor o chupador. A lo largo de la evolución, los insectos han adquirido un patrón de desarrollo que incluye la muda y la metamorfosis durante la fase de pupa, entre dos estadios muy diferentes. Es el holometabolismo, que apareció a finales del Carbonífero. Aparece un estadio de desarrollo adicional, la ninfa, después del huevo, la larva y el adulto. La ninfa ofrece la posibilidad de una interrupción del desarrollo o de la actividad. Estas pausas, denominadas latencia, permiten a los insectos adaptarse o anticiparse a condiciones ambientales desfavorables y difíciles. Es un factor de éxito ecológico. Los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar. Las alas de los insectos tienen una estructura especial. La aparición de las alas y la adquisición del vuelo han permitido a los insectos diversificarse en familias, géneros y especies. Sus ventajas son numerosas. Mejor dispersión en busca de alimento o de entornos favorables, capacidad para escapar más rápidamente de los depredadores y mejor estrategia reproductiva. Hoy en día, casi todas las especies de insectos son aladas y se denominan cerigotos. La evolución de las alas en los insectos ayuda a explicar su increíble riqueza. En la Tierra, diversas teorías han surgido para esclarecer cómo surgieron las alas de los insectos. Estas estructuras se localizan entre la parte superior de un segmento torácico y el inicio de las extremidades.
A diferencia de otros seres vivos que han evolucionado para volar, los cuales han transformado un par de extremidades en alas, los insectos han retenido sus 2 pares de alas y 3 pares de patas intactos. Después de un exhaustivo análisis de la morfología de los artrópodos, tanto antiguos como modernos, los entomólogos y paleontólogos más reconocidos han ofrecido una explicación convincente sobre la evolución de las alas de los insectos. Proponen que las alas de los insectos pterigotos se originaron exclusivamente del primer segmento de la pata. Según sus teorías, las patas de los artrópodos se ramifican en apéndices dorsales y ventrales, y las alas podrían haberse desarrollado a partir de apéndices externos modificados, mientras que el primer par se integró al tórax o desapareció. Esta hipótesis también justifica la presencia de una musculatura compleja en los insectos, incluso antes de la aparición de alas funcionales. Las alas, siendo membranas cuticulares, están formadas por la superposición de capas epidérmicas dorsal y ventral. Están cubiertas de estructuras sensoriales parecidas a las de las patas, lo que les permite a los insectos controlar sus reflejos y movimientos para un vuelo preciso. Los músculos responsables del movimiento alar se sitúan en la base de las mismas y están conectados al tórax, facilitando así la mecánica del vuelo. Adaptándose a la vida terrestre, los insectos no han cesado de innovar, impulsados por las exigencias del medio ambiente y el transcurso evolutivo. Han desarrollado adaptaciones significativas que abarcan desde sus extremidades y sistemas alimenticios hasta su coloración, morfología y estrategias reproductivas. Existió un periodo en el que los insectos crecieron a dimensiones colosales, con libélulas de tamaño imponente, milpies extraordinarios y arañas formidables habitando bosques y praderas. La pregunta que surge es: ¿cómo lograron estos seres alcanzar proporciones tan descomunales? Para entenderlo, primero debemos conocer un poco las condiciones durante el período carbonífero. Hace aproximadamente 360 millones de años, la Tierra emergía de la gran extinción del Devónico. Un mar de magma hirviente formó una inmensa columna sobre lo que hoy es Siberia, perforando la corteza terrestre. Esta violenta erupción liberó gases sobrecalentados desde el núcleo del planeta, haciendo que las aguas oceánicas comenzaran a hervir y desencadenando terremotos submarinos. Las erupciones volcánicas fueron tan masivas que expulsaron miles de toneladas de lava, devastando la vida marina y acabando con el 70% de los animales marinos. El penacho tóxico envenenó las aguas, contaminó los océanos y saturó la atmósfera con gases nocivos. El paisaje se tornó desolador. La Tierra parecía morir. Estas erupciones persistieron durante cientos de miles de años, llenando la atmósfera de dióxido de carbono, lo que a su vez fomentó un crecimiento desenfrenado de la vegetación. Las hojas caídas se acumulaban y se descomponían en el suelo, formando una capa de humus que, arrastrada por las lluvias a los cuerpos de agua, nutría a las algas que proliferaban sin límites. El suelo, asfixiado bajo las cenizas, y el cielo, oscurecido por enormes nubes, daban paso a incendios globales que impedían la entrada de la luz solar, sumiendo al mundo en un frío y oscuro invierno volcánico. A pesar de las actuales condiciones adversas y poco propicias para la vida, los árboles jugarán un papel crucial en la revitalización del planeta. Con cada año que pasa, su producción de oxígeno incrementará ligeramente, lo que eventualmente conducirá a una estabilización de las temperaturas. Este cambio climático permitirá que la vida se recupere y vuelva a florecer en diversidad.
Durante el Carbonífero temprano, se espera que la temperatura se mantenga cálida y constante, creando un entorno favorable para el desarrollo de nuevas formas de vida. Gondwanaland, situado en las altas latitudes del hemisferio sur, se vio envuelto en hielo con el tiempo, lo que llevó a un enfriamiento del clima. Sin embargo, este cambio climático se mantuvo relativamente estable en la región de Laurasia. Posteriormente, los continentes de Laurasia y Gondwana, que surgieron de la fragmentación de Rodinia, se fusionaron nuevamente para formar un supercontinente conocido como Pangea. La colisión tectónica, que dio origen a los montes Apalaches en el este de Norteamérica y a los montes Caledonianos en el Reino Unido, fue un evento geológico de gran magnitud. Este fenómeno también creó el vasto océano Pantalasa, que rodeaba el supercontinente. A medida que las placas tectónicas se movían, el nivel de los océanos aumentaba, inundando grandes extensiones de tierra con mares someros ricos en depósitos de coral y caliza. En los mares, la mayoría de las especies submarinas del Devónico han desaparecido. Sin embargo, emergen nuevas especies de peces. En tierra, los bosques crecen, y aunque los helechos aún persisten, poco a poco se suman árboles con corteza y semillas. Los grandes pantanos albergan artrópodos, tetrápodos y anfibios. Este periodo se conoce como Carbonífero debido a la primera gran acumulación de carbón. El carbón fue la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial. Durante incendios o inundaciones, las cortezas de los árboles quedan enterradas y la sedimentación las transforma en carbón a través del proceso de carbonización. Privadas de aire y sometidas a una fuerte presión, los elementos orgánicos se convierten en compuestos de carbono bajo la acción de bacterias anaerobias. Así se forman gruesas capas de turba, una forma menos avanzada de carbón. Este proceso, favorecido por la tectónica de placas activa, hunde las cuencas a marchas forzadas, a veces sumergiéndolas completamente. La sedimentación y la revegetación se repiten decenas de veces, enterrando el material cada vez más profundamente y transformándolo en carbón, cada vez más rico en carbono, desde la turba hasta el lignito y finalmente el carbón negro. La formación de carbón durante el período carbonífero estuvo acompañada de un notable incremento en el contenido de oxígeno atmosférico. Este período se distingue por tener un contenido de oxígeno de hasta el 35%, en contraste con el 21% que encontramos hoy en día. Los humanos modernos no podrían sobrevivir con tal concentración de oxígeno. Sin embargo, algunas especies de la época se adaptaron perfectamente a estas condiciones, lo que les permitió prosperar. Durante esa era, la flora era excepcionalmente rica y vigorosa, con una notable uniformidad a lo largo de los distintos continentes. Había una amplia variedad de grandes árboles, incluyendo criptógamas como los lepidodendros y helechos, así como gimnospermas como las cícadas y coníferas. El lepidodendro, un tipo de helecho arborescente, era particularmente dominante durante el período carbonífero, alcanzando alturas impresionantes de hasta 35 metros. Estas plantas eran abundantes en todos los continentes, especialmente en Europa y Norteamérica, que en aquel entonces se encontraban cerca del Ecuador. Los licopodios gigantes, árboles primitivos, florecían en las zonas pantanosas, caracterizados por sus almohadillas estrechas y diminutas, de aproximadamente 5 milímetros por medio milímetro, que recubrían en gran número la superficie de su corteza.
Estas almohadillas, de forma romboidal y con una cresta en forma de V invertida en su cuarto superior, eran el punto de inserción de las hojas. Dominantes en los pantanos y llanuras aluviales, estos árboles altamente ramificados, como el lepidodendro, eran un componente vital del ecosistema de su tiempo, contribuyendo significativamente a la biodiversidad del período carbonífero. En aquella época, la flora era extremadamente rica y vigorosa, con una diversidad de grandes árboles como las criptógamas. Los helechos arborescentes, con sus frondas grandes y afiladas que aparecían en forma de espiral y se alargaban gradualmente, sostenían su tronco con una masa fibrosa de raíces. Las calamitas, similares a las colas de caballo actuales, prosperaban en las marismas del Carbonífero, alcanzando los 10 metros de altura con un tronco de 1 metro de diámetro. Su aspecto era impresionante, con tallos brillantes y estriados que formaban un tronco articulado, similar al de un bambú. Las cícadas, parecidas a las palmeras, tenían un tronco rechoncho que terminaba en una corona de hojas grandes y rígidas. El tamaño del tronco variaba desde unos centímetros hasta varios metros y crecía muy lentamente, mientras que las hojas crecían con relativa rapidez. Estos árboles eran muy diversos y podían vivir mucho tiempo, hasta 2000 años en algunas especies, con los ejemplares más grandes alcanzando los 20 metros de altura y los 50 centímetros de diámetro. La raíz de las cícadas era gruesa y capaz de fijar el nitrógeno de la atmósfera mediante una simbiosis con cianobacterias. El tronco, formado en parte por madera, podía estar más o menos enterrado, y las hojas anchas eran similares a las de las palmeras o los helechos. Las cícadas, plantas dioicas, se presentan en formas masculinas y femeninas, con órganos reproductores situados en el corazón de la corona floral, a menudo en forma de cono de hojas. Estas plantas prosperaban en el clima tropical del Carbonífero y crecían en suelos bien drenados. Por otro lado, las coníferas, caracterizadas por su tronco único y recto con ramas laterales, presentan una gran variabilidad en tamaño, desde menos de 1 metro hasta más de 100 metros de altura. Sus hojas, mayormente largas y finas, son conocidas como agujas. Inicialmente creciendo en humedales y manglares costeros, las coníferas se adaptaron a diversos ambientes, llegando a formar los primeros bosques secos. Las coníferas, pertenecientes a las gimnospermas, producen semillas desnudas que no están encerradas en frutos. El polen, transportado por el viento, fecunda los óvulos en los conos femeninos, donde luego se desarrolla un embrión que evoluciona a hojas embrionarias. Bajo un cielo teñido de sepia, imponentes árboles se alzan, capturando dióxido de carbono y liberando oxígeno en cantidades masivas. Aunque los bosques generan tanto oxígeno como consumen, no contribuyen adicionalmente a la atmósfera. El océano emerge como el verdadero regulador del oxígeno, un subproducto vital de la fotosíntesis. Con cada incremento en la absorción de dióxido de carbono por la fotosíntesis, se produce más oxígeno, especialmente durante periodos intensos de actividad fotosintética, lo que eleva la concentración de oxígeno. Mientras tanto, si el carbono queda atrapado, disminuye el oxígeno disponible para la respiración, resultando en un aumento de oxígeno atmosférico. Este oxígeno permanece en el aire solo si no ha sido consumido y procesado por la materia orgánica. Los bosques, extendiéndose como llanuras costeras y marismas, prosperan gracias a estos altos niveles de oxígeno, permitiendo que ciertas criaturas alcancen dimensiones notables. Es importante recordar que los insectos no utilizan pulmones para respirar, sino un sistema de tubos conocidos como tráqueas y traqueolas, que transportan el aire directamente a los órganos esenciales. Esta forma de respiración,
aunque no es la más eficiente, permite que el aire gaseoso llegue a los tejidos. Y así, cuanto mayor es el insecto, mayor es su necesidad de oxígeno. En la era del Carbonífero, los insectos gigantes dominaban, situándose en lo más alto de la cadena alimenticia gracias a su tamaño colosal. Encontraban alimento con facilidad en un entorno donde los niveles de oxígeno eran óptimos y carecían de depredadores que limitaran su crecimiento. El Artropleura, ancestro de los actuales ciempiés, era un gigante entre ellos, llegando a medir hasta 3 metros de longitud y pesar 50 kilogramos, convirtiéndose en uno de los invertebrados terrestres más grandes jamás descubiertos. Este herbívoro silencioso habitaba en bosques y pantanos, floreciendo en ambientes húmedos. Coexistía con otros artrópodos gigantes de su tiempo, su cuerpo aplanado compuesto por unos 30 segmentos articulados, cada uno protegido por placas duras. Sin miedo a los depredadores, el Artropleura se defendía eficazmente, impresionando a sus enemigos al levantar la parte frontal de su cuerpo, al igual que una cobra. La Meganeura mongi, un espectáculo de la naturaleza, es uno de los insectos más impresionantes que jamás han surcado los cielos de la Tierra. Este ser, emparentado con las libélulas y caballitos del diablo contemporáneos y perteneciente al superorden Odonatoptera, reinaba en los cielos del período Carbonífero, una época en la que ni aves ni reptiles volaban. Con alas reforzadas y una envergadura de hasta casi 1 metro, la Meganeura mongi cazaba en pleno vuelo, siendo un superdepredador con mandíbulas potentes y patas robustas. Aunque antecesora de las libélulas, su apariencia se asemejaba más a las rapaces modernas, alimentándose principalmente de insectos herbívoros. Los Titanoptera, un grupo de insectos que incluye a los saltamontes gigantes del Carbonífero, eran conocidos por su tamaño masivo y sus poderosas patas traseras adaptadas para el salto. Estos insectos podían medir hasta 50 centímetros de longitud y eran depredadores voraces, alimentándose de otros invertebrados. Su capacidad para saltar largas distancias les permitía escapar de los depredadores y capturar presas con gran eficiencia. La estructura de su cuerpo y sus mandíbulas fuertes reflejan una adaptación especializada para la vida terrestre, destacando la impresionante biodiversidad y el gigantismo que caracterizaban a los insectos del Carbonífero. El Pulmonoscorpius, un escorpión gigante del Carbonífero, podía alcanzar hasta 70 centímetros de longitud. Este formidable artrópodo habitaba en los densos bosques y pantanos, donde cazaba insectos y pequeños vertebrados. Su tamaño impresionante, junto con sus poderosas pinzas y su aguijón venenoso, lo convertían en un depredador temible. El Pulmonoscorpius respiraba a través de pulmones en libro, una adaptación que le permitía sobrevivir en ambientes terrestres húmedos. Su existencia refleja la diversidad y el gigantismo de los artrópodos del Carbonífero, cuando los altos niveles de oxígeno permitían el desarrollo de tamaños extraordinarios. Eleophrinus, una especie de araña gigante del Carbonífero, medía hasta 30 centímetros de envergadura. Este artrópodo vivía en los bosques húmedos, donde construía refugios y trampas para capturar sus presas, que incluían insectos y otros pequeños invertebrados. Su cuerpo estaba cubierto de espinas y pelos sensoriales que le ayudaban a detectar movimientos y vibraciones en su entorno. Eleophrinus es un ejemplo de cómo la vida terrestre evolucionó hacia formas más complejas y especializadas, adaptándose a un ambiente rico en recursos y con pocos depredadores naturales. La Megaracne, inicialmente considerada una araña gigante, en realidad era un euriptérido, un artrópodo acuático gigante del Carbonífero, que medía hasta 50 centímetros de largo. Habitaba en los sistemas de agua dulce y probablemente se alimentaba de peces
y otros pequeños animales acuáticos. Su cuerpo robusto y sus patas segmentadas le permitían moverse tanto en el agua como en el lecho del río, acechando a sus presas. La megarachne representa la impresionante diversidad de formas de vida que prosperaron en los ecosistemas acuáticos de esta era. El Protelitroptera es un orden extinto de insectos que vivió durante el Carbonífero y el Pérmico, considerado uno de los antecesores de los escarabajos modernos. Estos insectos presentaban características similares a los escarabajos, como alas endurecidas, élitros, que protegían las alas posteriores y el abdomen. Medían aproximadamente 2 a 4 centímetros de longitud y habitaban en los bosques húmedos, alimentándose de materia vegetal y posiblemente de otros pequeños invertebrados. Son importantes en la evolución de los insectos, ya que muestran las primeras adaptaciones hacia el desarrollo de los élitros, una característica distintiva de los escarabajos modernos. El Taithotil es un género considerado de los primeros himenópteros, el grupo que incluye a las avispas modernas. Aunque no era una avispa en el sentido estricto, compartía muchas características con ellas, como un cuerpo segmentado y alas membranosas. Medían aproximadamente 1 a 2 centímetros de longitud y habitaban en los bosques y pantanos, donde se alimentaban de néctar y pequeños invertebrados. La estructura de su cuerpo y su capacidad de vuelo muestran las primeras adaptaciones hacia la diversificación de los himenópteros, un grupo que eventualmente daría lugar a las avispas, abejas y hormigas. El Titotail representa una etapa crucial en la evolución de los insectos, destacando la rica biodiversidad del período carbonífero. La extinción de estos gigantes no fue instantánea, sino un proceso gradual impulsado por una combinación de factores bióticos y abióticos. Aunque los descendientes modernos de estos antiguos titanes son considerablemente más pequeños, su legado sigue vivo, recordándonos un tiempo en que el mundo estaba gobernado por insectos y artrópodos gigantes. Esperamos que este viaje a través del tiempo explorando los secretos de los gigantes del Carbonífero haya sido tan emocionante y educativo para ti como lo fue para nosotros.